La maestría en Ciencia Política en el Colegio de México ofrece una formación en las distintas subdisciplinas de la ciencia política y además una formación en los aspectos técnicos y metodológicos de la misma. Una de las grandes ventajas de estudiar en el Colegio de México es la gran cercanía que hay entre estudiantes y profesores. De hecho, actualmente tenemos a razón de casi 1 a 1 en términos de profesor-estudiante. Y esto favorece al menos dos cosas. Por un lado, que los estudiantes se familiarizan muy rápidamente con los procesos de investigación y el trabajo cotidiano en las distintas subdisciplinas. Y por otro lado, favorece el intercambio de ideas y el seguimiento constante y cercano del trabajo de investigación que desarrollan los estudiantes a lo largo de los 2 años de la maestría. La maestría en Ciencia Política del colegio tiene actualmente la distinción de consolidado del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Yo soy el profesor José Luis Méndez y imparto la materia de políticas públicas. En esta materia vemos diversos temas que tienen que ver con la ciencia política, por supuesto. Vemos, por ejemplo, cómo se da el proceso de las políticas públicas dentro de todo régimen político. Y ese proceso de las políticas públicas tiene que ver con un conjunto de elementos de la ciencia política, como el Estado, como el poder, como el tipo de régimen político, y por lo tanto vemos el proceso de políticas públicas desde la perspectiva de la ciencia política. El campo de las políticas públicas es un campo muy amplio. De hecho, se puede decir que es un campo interdisciplinario porque la política pública puede ser analizada desde un punto de vista económico, desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista también, por supuesto, de la ciencia política. También es uno de los subcampos principales de la ciencia política, así como otros, ¿verdad? La política comparada, por ejemplo. ¿Por qué es importante el análisis de políticas públicas? ¿Qué son las políticas públicas? A grosso modo, las políticas públicas son acciones o inacciones gubernamentales o sociales para resolver o atender problemas públicos. ¿Cuáles son las características básicas de una política pública? Yo diría que son 5. Son acciones intencionales y causales que parten de la interlocución entre gobierno y ciudadanía. Son decisiones tomadas por autoridades legítimas y acciones implementadas por actores gubernamentales y sociales. Finalmente, las políticas públicas derivan en un patrón en el actual del gobierno y de la sociedad. En corto, las políticas públicas se proponen modificar el comportamiento de las personas para aliviar o resolver un problema público. En este sentido, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer y profundizar algunos de los grandes problemas que afectan a países como el nuestro. Problemas como la corrupción, la inseguridad, la desigualdad social y económica. Además, los estudiantes pueden estudiar distintas estrategias y el despliegue de distintas herramientas de gobierno, cómo se utilizan los impuestos, cómo se utilizan las estrategias de educación, cómo se desarrollan y profesionalizan cuerpos burocráticos, cómo es que las organizaciones públicas se coordinan con empresas, con organizaciones del sector social y otros actores para poder solucionar estos problemas. Algunos de los temas que los estudiantes han desarrollado a lo largo de estos años han sido, por ejemplo, el estudio de problemas del agua, problemas relacionados con la relación intergubernamental, distintos problemas metropolitanos, por ejemplo, la calidad del aire o la calidad de distintos servicios ambientales. Y en este sentido, los estudiantes pueden profundizar en distintos aspectos de la actividad gubernamental y de cómo es que esta es o no efectiva. Las investigadoras y los investigadores que trabajamos en el colegio en el área de análisis de políticas públicas, que no nada más estamos en el CEI, tenemos relaciones muy dinámicas, muy intensas con una variedad de actores sociales. Trabajamos desde luego con organismos internacionales como ONU Mujeres o UNESCO, también con organizaciones de la sociedad civil como Oxfam México y Transparencia Internacional y obviamente con el gobierno, con los gobiernos estatales y con el gobierno federal. Pues sin más, les agradecemos mucho en el Colegio de México su interés por la maestría y les deseo muy buena suerte en el proceso de selección.